¿Lo tenemos todos, hermanos? Dice en el nombre de Jesús. Números capítulo 27, versículo 12, dice en el nombre de Jesús. Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Pueden tomar su asiento, hermanos. Vamos a seguir leyendo, versículo 13. Dice en el nombre de Jesús: y después de que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Versículo 14. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, versículo 16, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación. Versículo 17, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Versículo 18, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces, ¿verdad? Sabemos que Moisés había desobedecido al Señor. Entonces llega una pregunta, ¿verdad? O llega un momento donde Moisés tiene que dejar su cargo. Ahora, Moisés dice una oración, ¿verdad? Dice, pon un varón. A lo mejor Moisés nunca se imaginó quién iba a tomar su lugar. Y el Señor le dice, escoge a Josué. Yo cuando miraba, dice, ¿por qué Josué? ¿Por qué no otra persona? Pero cuando empiezas a mirar la historia de Josué un poco, que la Biblia casi no menciona muchos versículos de Josué, pero los pocos que sí menciona antes, vas viendo qué era lo que hacía Josué. Vamos a ver un poco. Vamos a ir a su lado izquierdo, 2 libros atrás. Vamos a ir a Éxodo, capítulo 33. Su lado izquierdo. Éxodo, capítulo 33, versículo 9 al 11. Éxodo capítulo 33, versículo 9 al 11. Fíjese lo que pasaba, hermanos. Dice el nombre de Jesús. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. Versículo 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. O sea que ahí estaba ahí. Josué miraba lo que Moisés estaba haciendo. Vamos a ver otro ejemplo más. Hasta el lado izquierdo aquí, Éxodo capítulo 24, versículo 12 al 13, hermanos. Éxodo, capítulo 24, versículo 12 al 13. Dice en el nombre de Jesús. Entonces Jehová dijo a Moisés, subir a mí al monte y esperar allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. 13. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, hermanos? Que sin saberlo Moisés estaba dando ese ejemplo a Josué. Sin Moisés tener que decir ni una palabra, Josué nomás estaba observando qué era lo que hacía Moisés. El día de hoy, hermanos, aunque usted no diga palabra, la gente lo está viendo, qué es lo que está haciendo. ¿Cuál es el ejemplo que usted está dejando? En el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en el mundo. ¿Cuál es el ejemplo que tú estás dando? Moisés decía, pon un servidor, un varón, sin saber que ya lo estaba preparando, sin saber que ya le estaba enseñando. Con el simple hecho de ver lo que hacía Moisés, Josué se estaba preparando. El día de hoy, hermanos, ¿qué ejemplo
ejemplo estamos dando a la gente que nos rodea, hermanos? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros les dejamos, hermanos? Es bonito decir palabras hermosas, pero más cuando las demostramos, hermanos. Moisés estaba preparando el que iba a tomar su lugar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para preparar los que han de venir, hermanos? ¿Cuál es el ejemplo que le damos? A veces no venimos, hermanos, y es lo que la gente ve, hermanos. Los jóvenes observan todo, hermanos. Lo que nosotros no hacemos son lo que primero que se fijan, hermanos. Muchas de las veces, desafortunadamente, los jóvenes no miran lo que uno hace, ¿verdad? Lo bueno que uno hace. Solamente se fijan lo malo. Entonces, tenemos que ser de buen ejemplo, hermanos. Y eso me llamó mucho la atención cuando yo leía esto, ¿verdad? Porque yo decía, wow, o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el ejemplo que dejamos? Donde usted que vaya, hermano, tenemos que dar el mejor ejemplo. Tenemos que ser lo mejor. A veces la gente nos va a querer hacer enojar o cualquier cosa, hermanos. Pero tenemos que responder con sabiduría. Tenemos que ser prudentes en nuestras palabras, en lo que digamos, hermanos. La gente no tiene que escuchar que somos cristianos. Tiene que verlo. Nosotros lo tenemos que reflexionar. Que la gente vea y diga, esta persona es diferente. Esta persona no actúa como otros. Sin tener que decir una palabra. Moisés no dijo nada a Josué. Solamente que sus acciones hablaban más que él. Uno tiene que hablar con las acciones. Que la gente vea y diga, wow, ¿sabes qué? Esta persona es diferente. Tiene que ver ese cambio. Tiene que ver ese amor de Dios. Tenemos que ser un ejemplo. Vamos a seguir adelante, hermanos. Vamos a ir a Tito capítulo 2. Casi hasta los fines de la Biblia, hermanos. Tito capítulo 2, versículo 1 al 7. Tito capítulo 2, versículo 1 al 7. Esperemos para que todos lo tengamos, hermanos. Dice el nombre de Jesús, Tito capítulo 2, versículo 1 al 7. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Versículo 3. Las ancianas asimismo serán reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Versículo 4. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Versículo 7, y lo importante, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. No dijo nomás enséñales, nomás diles, no, dice mostrándote tú como ejemplos. Entonces es una llamada a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Es decir, no nomás es de enseñar, sino mostrándoles. El pastor nos hablaba el viernes, ¿verdad? Que decía que tenemos que ser discípulos. Pero ser discípulos no nos significa nomás venir y traerlos, hermanos, sino enseñándoles, guiándolos por el camino, guiándolos, enseñándoles en la palabra. Pero lo que ellos van a ver es nuestro ejemplo. ¿Cómo estamos demostrando la palabra? Tenemos que enseñar, ¿verdad? Pero demostrando nosotros mismos que nosotros tenemos que ser ese buen ejemplo. Que la gente no tiene que cuestionar si eres cristiano o no. Que la gente puede verte y decirte, este es cristiano. Dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, no lo busque, hermano, dice, nuestras cartas sois vosotros, dice, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres. Somos cartas leídas, hermanos. Si la gente tiene que cuestionar si somos cristianos, pues hay algo que pensar ahí, hermanos. Si hay una duda en alguien que somos cristianos,
pues ahí hay dudas que tenemos que ver. ¿Qué estamos haciendo mal, hermanos? Tenemos que ser de buen ejemplo. Tenemos que hacer esos cambios en nuestro corazón. Yo no digo que va a ser fácil, claro que no, hermanos. Esto va a requerir un esfuerzo de cada uno de nosotros. Nuestro hermano nos decía el viernes que el Espíritu Santo es para guiarnos, pero también nosotros tenemos que portar de nosotros mismos. Nosotros tenemos que ver una demostración que de verdad queremos cambiar, hermanos. Que de verdad queremos hacer ese esfuerzo. Dios nos llama a cada momento, hermano. Cada día es un momento. Cada día que usted despierte, usted está decidiendo cómo quiere vivir su vida, hermanos. Desde el momento que usted se levanta hasta el momento que usted se duerme, hermanos. Nuestro pastor nos dice cada momento que deberemos leer. Deberemos leer nomás en cuanto nos despertemos. Eso cambia la perspectiva de nuestro día. Eso es para el beneficio de cada uno de nosotros, hermanos. Sí, uno puede decir perdón y disculpa y todo eso, pero ya dijimos lo que pensábamos. Ya dijimos lo que había dentro de nuestro corazón. Tenemos que ser diferentes, hermanos. No podemos ser iguales cada año, hermanos. No podemos seguir pasando los años siendo las mismas personas que Dios nos rescató hace 20, 15, 10, 5 años, hermanos. No podemos estar peleando con las mismas luchas de antes, hermanos. Tenemos que hacer ese cambio, hermanos, porque la gente nos está viendo, hermanos. Usted cuando ve a otra persona de otra religión, cualquiera que sea, usted sabe quién es, hermanos. Cuando usted ve a la gente mormona, ¿verdad? Los ve con la camisa blanca, los pantalones negros, la corbata negra. Usted ya sabe quién son. Uno ya sabe. A los testigos de Jehová los ve con su libro, ¿verdad? Y ya uno va identificándolos porque muestran. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo nos verán, hermanos? ¿Cómo nos verán a nosotros? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros diremos que estos son cristianos? Son diferentes estos. Tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Vamos a ir a otra escritura, hermanos, a su lado derecho. Vamos a ir a Primera de Juan, a unas cuantas cartas a su lado derecho, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, del 1 al 6. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente por nosotros, sino también por todos los de este mundo. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos y si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y versículo 6 lo que dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No es que si queremos, hermanos, no es que si, a ver cómo me siento hoy, no. Es que este es todo día, hermanos, es un estilo de vida, hermanos. Esto no es que, ay, pues hoy me siento bien y mañana no, no, hermanos. Si decimos que estamos con él, debemos de andar como él. Eso va a costar, hermanos. Pero para andar como él tenemos que estar conectados a él. Tenemos que estar conectados a él cada día, hermanos. Dice que cada día trae su propio afán, hermanos. Y como cada día trae su propio afán, tenemos que conectarnos a él cada día, hermanos. Cada día debemos estar conectados a él. Para ser ejemplos, hermanos, para hacer luz en la oscuridad, pues tenemos que ir a la luz, hermanos. Para hacer luz en la oscuridad no podemos separarnos de la luz. Tenemos que ser como él para ser ejemplos, hermanos. Eso nos va a costar. Eso nos va a costar nuestro carácter, nuestra forma de ser, pero podemos, hermanos. Tenemos a él que nos ayuda. Tenemos su Santo Espíritu que nos da fuerza, hermanos, para seguir. Pero simplemente cuando uno quiere, hermanos, cuando uno quiere hacer ese esfuerzo, hermanos, eso nos va a costar, hermanos, la verdad. Esto es de cada uno, ¿verdad? Pero cada uno toma su decisión cada día, hermanos. Hay personas que se levantan y se ven muy alegres y todo. Uno dice,
qué pasará en su vida, ¿verdad? Es que uno decide cómo quiere levantarse, cómo quiere enfrentar el día. Uno cuando ve a alguien alegre, hasta como que cambia su perspectiva, hermanos. Porque la verdad hace una diferencia, hermanos. Y cuando uno ve a alguien feliz, dice, wow, qué maravilloso, porque a pesar de todos los problemas que estamos viendo, hace un cambio, ¿verdad? Yo cuando veo a alguien feliz digo, wow, o sea, ¿cómo es que a lo mejor está enfrentando un problema o una lucha y él ve la vida diferente? Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra manera de ser. Vamos a ir a su lado izquierdo, hermano, aquí a un libro, a unos 2 libros, Hebreos, capítulo 13, versículo 7, hermanos. Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice el nombre de Jesús: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Yo creo que nadie puede decir, ¿verdad?, cómo el pastor ha hecho, cómo el pastor nos ha inspirado, ¿verdad? Yo cada vez que él habla, ¿verdad?, y él dice lo que él hace, su rutina, yo me quedo maravillado, hermanos, porque yo he tratado de hacer la misma rutina y a mí me cuesta, hermanos. A mí me cuesta a veces levantarme temprano a leer, a orar, y yo digo, ¿cómo le hará nuestro pastor? ¿Cómo es que él se dedica a eso? Yo no sé si alguien más ha tratado de hacer lo mismo, hermanos. Y yo digo, yo veo lo que el hermano hace y yo me quedo maravillado, hermanos. Muchos pastores, ¿cuántos se esfuerzan de verdad, hermanos? ¿Cuántos se esfuerzan por buscar a Dios, hermanos? A pesar de todo lo que ven, a pesar de todas las luchas, se esfuerzan muchos, hermanos. Muchos pastores que han dado buen ejemplo, hermanos, y que uno quisiera llegar a ser, aunque sea un poco como ellos, hermanos. Para esto, hermanos, tenemos que ser de buen ejemplos. 1 Corintios 11:1 dice el nombre poderoso de Cristo Jesús. No lo busquen, hermanos. Pablo decía, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Para decir esas palabras, hermanos, de verdad se tiene que mostrar un buen ejemplo, hermanos. Yo no sé cuántos podrían decir lo mismo que ser imitadores de mí como yo de Cristo, hermanos. Porque yo en mi carne, hermano, todavía me hace falta, hermanos. A mí me hace falta mucho para yo poder decir las mismas palabras que dijo Pablo en ese instante. Esto cuesta, hermanos. Esto cuesta, hermanos. No es fácil. No es fácil todo el esfuerzo que nos hacen nuestros pastores, nuestros hermanos, cada uno. Dios ve el esfuerzo de cada uno de nosotros, hermanos. Como decía nuestro hermano Mario, ¿verdad? Esto nunca va a ser en vano, hermanos. Dios ve lo que tú estás haciendo. Dios ve la conducta que tú llevas en el trabajo, a pesar de que te dicen cosas, a pesar que luchas. Dios ve todo eso, hermanos. Esa palabra nunca será vacía, hermanos. Hay que seguir esforzándonos cada momento, porque usted no sabe quién lo tiene de mira, quién lo tiene de ejemplo, hermanos. ¿Quién es el que tiene la mirada en usted? No deberíamos, ¿verdad?, mirar a los hombres como ejemplos, pero eso es instinto humano, hermanos. Uno tiene sus héroes, ¿verdad? Uno tiene a las personas que mira y dice, wow, yo admiro a este hermano, ¿verdad? Porque a pesar de las luchas que enfrenta, sigue viniendo a la iglesia, sigue luchando. Y por esa razón deberíamos ser ejemplos, hermano. Ejemplos a nuestra juventud, ¿verdad? Porque, pues sí, los años están pasando, hermanos. Los años están pasando y un día ya no vamos a poder, hermanos, y los jóvenes van a tener que tomar nuestro lugar. Pero ¿qué estamos haciendo para enseñarles el buen camino, hermanos? Hace poco tuvimos el evento de niños, ¿verdad? Y para mí eso se me hizo muy especial, hermanos. Algo importante, y es algo que deberíamos hacer, hermanos. Yo le decía, ¿verdad?, que yo cuando tenía 8 años alguien me había invitado a un evento de niños. Y para mí fueron las cosas que se me quedaban marcadas en la vida, hermanos. Son las cosas que yo me recuerdo. No me acuerdo de que se haya predicado, pero yo me recuerdo que alguien vino a mí y me invitó a la iglesia. Son los recuerdos que uno va dejando, hermanos. ¿Cuál es el ejemplo que usted va dejando a sus jóvenes, a sus niños? ¿Qué es lo que ustedes les enseñan, verdad? ¿Qué es lo que nosotros como maestros
les estamos enseñando a los niños, a los jóvenes? ¿Qué es lo que ellos ven de nosotros? Porque también los jóvenes son bien observativos, hermanos. Uno no sabe la vida que vive hasta que le pregunta a los jóvenes, hermanos. Uno piensa que, yo estoy bien delante de Dios, pero ya le pregunta a los jóvenes que cómo somos y ojalá tengan la misma respuesta, ¿verdad? Porque sí es bonito estar acá allá arriba, ¿verdad? Pero ¿cuál es la vida que vivimos allá afuera, hermanos? ¿Cuál es la vida que la gente nos está viendo? Miren lo más difícil, hermanos. Vamos a ir a Josué capítulo 24, del 14 al 15, hermanos. Josué, capítulo 24, del 14 al 15, un versículo muy conocido, ¿verdad? Josué, capítulo 24, versículo 14 al 15, esperamos que todo lo tengamos. Dice en el nombre de Jesús: ahora pues, temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitar de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, ¿a quién serviréis? Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Un versículo muy conocido, ¿verdad? Yo creo que muchos hemos conocido este versículo. ¿Qué palabras de Josué? ¿Qué palabras de Josué para decir, yo y mi casa, serviremos a Jehová? Ay, discúlpenos. Qué palabras fuertes, ¿verdad? Que diga Josué, ¿verdad? Que yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque eso requiere mucho esfuerzo de cada uno de nosotros, hermanos. Es bonito decir, sí, yo y mi casa. Pero ¿qué estamos haciendo para demostrar ese esfuerzo, hermanos? ¿Cómo es que nos ven nuestros jóvenes? ¿Qué es lo que nuestros jóvenes están viendo en nosotros, en nuestra casa, en nuestra forma de ser? Porque los jóvenes están observando todo lo que nosotros hagamos, bien y mal. Uno cuando los instruye bien, nunca tendrán excusas delante del Señor y decir, no, pues es que mi padre nunca me enseñó. Es que mi padre nunca leyó la Biblia conmigo. Es que mi padre nunca me enseñó a orar. Proverbios 22:6 dice que instruyamos al niño, que si llega a ser viejo nunca se apartará de ello, hermanos. Pero para eso se requiere un esfuerzo de cada uno de nosotros. Yo como mis hermanas, ellos están viendo mi ejemplo, cómo soy yo. Mi hermana que está aquí, ¿verdad? Es muy curiosa la palabra. Ella cuando a lo mejor no entiende algo me viene y me pregunta, no, pues ¿por qué dijo esto? ¿O qué significa eso? Y eso me llama la atención. Porque a lo mejor uno la ve y dice, no, pues los jóvenes no retienen nada. No, es que sí. Ellos están escuchando lo que uno dice. Ellos son curiosos a la palabra. ¿Qué les estamos enseñando? Es bonito decir palabras, pero nuestras acciones van a hablar más que todo, hermanos. Los jóvenes están escuchando, los niños están viendo qué hacemos, hermanos. Nuestro pastor nos decía el viernes, ¿verdad? Que como el pecado ya viene como nuestro ADN, ya son parte de nosotros. Y a veces uno como adulto, pues, viene y les enseña a los jóvenes a hacer mal. Porque alguien le está enseñando, ¿verdad? Si nosotros no le enseñamos el bien, alguien le va a enseñar el mal, hermanos. Yo me acuerdo que, aquí está mi mamá, ¿verdad? Yo me acuerdo que como yo estaba joven, yo estaba niño, a veces le hablaban a mi mamá y le decían, me lo pasaba el teléfono y me decía, diles que no estoy. Y yo pues, no está, o está ocupada. Y uno se ríe, a lo mejor puede decir, pues qué chistoso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que me estaba enseñando? Ya a mentir, a esconderme, a no enfrentar el problema. Y uno cuando llega a ser grande dice, ¿por qué mi hijo es mentiroso? ¿O por qué mi hijo es una forma de ser? Es porque lo está aprendiendo de un lugar, hermanos. Uno no sabe lo que va haciendo como padre, las malas formas que uno le va enseñando. Y yo me acuerdo, y verdad,
Y en la iglesia que estábamos, el pastor tenía un programa de radio y me da risa porque me invita el pastor al programa de radio y lo primero que me dice mi mamá: no le vayas a contar nada, no vayas a decir nada. Y yo, pues, en cuanto llegué, hermanos, yo a mí no me tuvieron que decir 2 veces. Yo le dije toda la verdad. Y entonces, la regañada que me esperaba. Pero me hace reír, hermanos, porque uno a veces le quiere enseñar a un niño algo y a veces no retiene eso, hermanos. Y a veces sí. No por ser bueno padre significa que vas a tener buenos hijos, hermanos. Pero la diferencia es que tú le enseñaste el buen camino, hermanos. Que tú le enseñaste el buen camino por cuál seguir. Que el día que crezcan nunca tendrán excusas que mis padres nunca me enseñaron. Proverbios 22:15 dice que la necesidad está ligada al corazón del joven. Pero con la vara nos separamos de ella. Cuando usted instruye a su niño bien, hermanos, aunque se vaya, aunque sean rebeldes, usted hizo lo que tenía que hacer, hermanos, enseñándoles el buen camino. Ya si los jóvenes deciden no seguir ese buen camino, eso ya será de ellos, hermanos. A lo mejor uno no quiere ver eso, ¿verdad? Pero Dios es bueno. Vamos a ver 2 ejemplos, hermanos. 2 diferentes ejemplos. Vamos a ir a 1 Samuel y ahí vamos a terminar, hermanos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17. De 1 Samuel, 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17. Digan un amén cuando ya lo tengan todos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, dice en el nombre poderoso de Cristo Jesús: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Versículo 13: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, y cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano garfillo de 3 dientes. Versículo 14: y lo metían en el perol, en la olla y en el caldero o en el marmita, y todo lo que sacaba el garfillo, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. 15: asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Versículo 16: y si el hombre le respondía: queme la grosura primero, después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dame ahora mismo, de otra manera ya la tomaré por la fuerza. Versículo 17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Verdad? Saben, muchos conocemos la historia de los hijos de Elí y cómo terminan. Pero el primer versículo llega a entender cómo eran, ¿verdad? Versículo 12 dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Elí había cometido un error grandísimo. Eso, que nunca los instruyó, nunca los corrigió. Llegan a tener una historia muy triste, ¿verdad? Los hijos llegan a morir, Elí muere también. Bien feo, hermanos. Pero eso llama la atención, que nunca los instruyó. Muchos padres a veces no instruyen a sus hijos, se van y son rebeldes. Tenemos que enseñarles, nosotros como maestros también, hermanos. Si Dios nos ha puesto a jóvenes, a niños como maestros, tenemos que enseñarles, hermanos. Nosotros como adultos, hermanos, tenemos que enseñarles buenos ejemplos. Como padres, tenemos que dar ejemplos, hermanos. La historia de los hijos de Elí es bien triste, hermanos. Pero todo empieza porque nunca hubo conocimiento del Señor ahí, hermanos. Vamos a ver un ejemplo más y con esto vamos a terminar. Aquí en 1 Samuel, ahora en el capítulo 8, del 1 al 13, hermanos. Los primeros eran los hijos de Elí, ahora vamos a ver los hijos de Samuel. Primero de Samuel capítulo 8, versículo 1 al 3, dice el nombre de Jesús: aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2:
El nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras las avaricias, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, hermanos. Yo quiero llegar a pensar, hermanos, aunque no lo diga, que Samuel fue un buen padre para ellos. Les enseñó el buen camino, les dijo que tenían que hacer, pero desafortunadamente ellos no siguieron el mismo paso que Samuel. Siendo buena persona, buen padre, no significa que siempre vas a tener buenos hijos, hermanos. Pero es la diferencia. ¿Cómo empieza a hablar desde el principio? En el capítulo 2, cuando habla de los hijos de Eli, dice que no tenían conocimiento. Pero aquí, como que hay un diferente de palabras, ¿verdad? Dice que no anduvieron en esos mismos caminos que él. Yo quiero llegar a pensar, hermanos, aunque no lo diga la Biblia, que Samuel les enseñó el buen camino, pero desafortunadamente no lo siguieron, hermanos. Eso es una diferencia, hermanos. Porque no me acuerdo si o veo cómo acabó la historia de los hijos de Samuel, comparado a cómo acabó a los hijos de Eli, hermanos. Es una diferencia, hermanos. Usted, hermano, tenga fe en el Señor. Si usted le enseñó el buen camino a su hijo, nunca se apartará de él. Quizás, a lo mejor usted no lo vea, pero Dios los puede traer para atrás, hermanos. Mientras usted haga lo que Dios le pida, hermanos. Cuando usted sea un buen ejemplo, hermanos. Cuando sus hijos vean el buen ejemplo que usted está dando, van y nunca van a tener excusa delante del Señor que usted nunca le enseñó el buen camino, hermanos. Vamos a orar en este día. Que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad? A cada uno de nosotros a buscar más de Él, pero ser el buen ejemplo, hermanos. Vamos a orar.